Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar al secretario técnico Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, el economista y máster en administración de empresas, con 22 años de experiencia en gestión de proyectos y procesos de optimización, Erwin Ronquillo. Queremos empezar este diálogo con un tema importante. Y hay países que han tenido éxito en la historia reciente, como lo fue Perú, que bajó sustancialmente los índices de desnutrición crónica infantil. En el caso ecuatoriano, uno de los compromisos del actual gobierno es prevenir, combatir y reducir la desnutrición crónica infantil. ¿Cómo se está trabajando en este sentido, señor secretario técnico Erwin Ronquillo? Muy buen día. Muy buenos días. Sí, efectivamente, tal como usted lo manifiesta, el Ecuador tiene uno de los más altos índices de desnutrición crónica infantil. Cuando el presidente de la República asumió el mandato, encontró datos alarmantes. 1 de cada 3 niños en el Ecuador sufren desnutrición crónica infantil. El Ecuador es el segundo país en Latinoamérica, solo luego de Guatemala, con la tasa más alta de desnutrición crónica. Y eso justamente llamó la atención del presidente y él definió una política, definió que el combate a la desnutrición crónica infantil debía ser una de sus políticas sociales prioritarias dentro de su gobierno, y es así que ya se tomaron acciones desde el día 1, se cambió una secretaría que existía y que actualmente es la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, y se trabajó en un plan estratégico de largo plazo. Este es un plan que está previsto que se convierta o que sea una política de Estado que trascienda a distintos gobiernos, que más allá de las ideologías nos pueda unir como país para trabajar en lo más importante, que es el futuro de nuestra infancia. ¿Cómo se está implementando el plan estratégico intersectorial? Sí, vale también recalcar que ningún gobierno en el pasado había tomado esto como una política de Estado. Es histórico que un gobierno y el presidente Guillermo Lasso haya tomado esto como una de las prioridades de su gobierno. Y, por ejemplo, se asignó presupuesto para este año, un presupuesto que no existía, de $330 millones para reducir la desnutrición crónica infantil, que está destinado a las atenciones en el área de salud, en el área de protección social y en el área de educación. En el área de salud, se han realizado ya 200.000 atenciones a madres, 300.000 atenciones a niños menores de 2 años, madres embarazadas, niños menores de 2 años, que es la etapa de los 1000 días. Los 1000 días es donde se forman entre el 80 y el 85% de las conexiones neuronales de un niño, y es donde hay que hacer la diferencia y es donde nos tenemos que asegurar que la madre reciba todos los controles prenatales, que reciba el niño su registro de nacimiento una vez que nace, que una vez que el niño nace también reciba todos sus controles de niño sano, la vacunación pediátrica, y que las madres prioricen la lactancia materna. Estamos trabajando con las madres, en las primerizas o las madres que hayan dado a luz, en la promoción de la lactancia materna, enfocando que debe ser exclusiva hasta los 6 meses y que debe mantenerse hasta los 2 años en conjunto con la alimentación del hogar. Eso es fundamental, y ya que usted citó, por ejemplo, los casos de Perú, en Perú lograron hacerlos en más o menos 15 años, pues pudieron bajar del 27%, una cifra similar a la que nosotros tenemos, alrededor del 11%, justamente preocupándose en estos puntos, en los controles de la madre, en el estado de gestación, los controles del niño durante los 2 primeros años de vida, la promoción de la lactancia materna, y algo que es muy importante es el acceso al agua y saneamiento, en lo que estamos trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados. Tenemos mesas técnicas en los 221 cantones del país, trabajamos en conjunto con los GATS, pero también con las instituciones de salud, MIES, Registro Civil, Agricultura, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para tener acciones específicas para cada uno de los sectores. No es lo mismo lo que sucede en el centro del país, en la Amazonía o en la costa. Entonces hay que tener acciones, política pública que se ajuste a las realidades locales. Economista Ronquillo, es importante señalar que este no es un problema exclusivo de acceso a alimentos. Es muy importante el acceso a los alimentos, pero también, y aquí hay una carga no de ahora, no de ayer, sino de la historia reciente, la falta de un acceso a servicios de salud oportunos. ¿Cómo implementar en conjunto estas tareas? Sí,
había que trabajar desde el día uno en distintos aspectos y comprendiendo lo que usted muy bien dice, la desnutrición crónica infantil, que está muy mal entendida y de hecho nunca fue explicada por gobiernos anteriores, es un problema que no es exclusivo de falta de alimentos, sino debe tener un enfoque integral. Y hemos venido trabajando en eso, en sentar las bases para poder darle continuidad en el largo plazo a esta política y crearle oportunidades para los niños y las niñas, porque aquellos niños y niñas que padecieron desnutrición crónica en los últimos años van a tener dificultades cognitivas, de aprendizaje, de crecimiento, y van a tener su futuro condicionado, o básicamente van a estar en desigualdad con sus congéneres. Entonces, por eso era importante que nos podamos enfocar en las acciones que ya hemos iniciado, y también a partir del día de hoy arranca una campaña de educomunicación. Esta campaña tiene como propósito llegar con el mensaje hacia la ciudadanía, haciendo visible un problema que había sido invisibilizado y en el que ni siquiera teníamos información actualizada. La información más reciente era del año 2018. Justamente por eso el presidente asignó un presupuesto también al INEC para que se inicie una encuesta nacional de desnutrición infantil que arrancó en el mes de abril y que va a tener sus primeros resultados en octubre y que de ahí en adelante se va a realizar de manera mensual. Economista Ronquillo, uno de los temas que usted ya lo mencionó y que sería bueno profundizar tiene que ver con el acompañamiento de los gobiernos autónomos descentralizados que tienen la responsabilidad de los servicios básicos, y uno de ellos es agua segura de calidad. ¿Cómo exigir que acompañen a los 221 consejos? Porque hay consejos, especialmente los grandes, donde funciona, pero hay consejos pequeños de provincias alejadas en donde no hay plena seguridad y un agua segura. Sí, en conjunto con los GATS hemos venido trabajando durante estos meses del año 2022, hemos tenido muy buena apertura, estamos generando conciencia, obviamente en las autoridades, como también lo vamos a hacer con la ciudadanía, pero había que trabajar inicialmente con las autoridades. Con los alcaldes y las alcaldesas se han conformado estas mesas técnicas, donde mensualmente vamos revisando un plan de acción que se construyó luego de un diagnóstico específico para cada localidad, donde se determinó cuál es el alcance de provisión de agua, el alcance de los servicios de salud, también los servicios de saneamiento, y el presidente asignó una línea especial de crédito para los GATS para proyectos de agua y saneamiento. Es una línea 5525. 5.5% de interés, cuando el interés normal es del 7.8, o sea, se lo redujo, y adicionalmente se amplió el plazo de 15 a 25 años para que los gobiernos autónomos descentralizados, justamente aquellos que usted menciona, los que están con mayor situación, con mayores dificultades y con menor acceso al agua potable, tengan la oportunidad de presentar proyectos y que puedan recibir fondos con muchísimas facilidades. Estos créditos los está dando el Banco de Desarrollo, el BEDE. Con ellos también trabajamos, ellos forman parte de esta estrategia y estos créditos van dirigidos especialmente a proyectos de agua y saneamiento. En cuanto al tema educativo, economista Ronquillo, también tiene que acompañar el sector de la educación cuando se ha determinado que hay un limitado desarrollo del conocimiento. Sí, el Ministerio de Educación tiene como parte de sus acciones la prevención del embarazo adolescente. Una de las causas de la desnutrición crónica en nuestro país también tiene que ver con el embarazo temprano, el embarazo adolescente. El embarazo adolescente genera hasta un 10% más de probabilidades de que el niño nazca con bajo peso, y eso también lo condiciona en su crecimiento. Por eso que el Ministerio de Educación tiene un proyecto que inició este año de promoción, o sea, para evitar el embarazo adolescente, son campañas educativas con los jóvenes que promocionan que obviamente haya mayor conciencia acerca de este problema
y que podamos evitar los embarazos tempranos. Este proyecto inició en cerca de 200 parroquias en este año y va a ir aumentando en los próximos años. En cuanto al tema de desigualdad social, ¿cómo se trabaja? Porque, como usted ha señalado, economista Ronquillo, este es un acompañamiento integral. Sí, el día de ayer el presidente, en conmemoración del Día del Niño, firmó el decreto ejecutivo de la creación del bono de los 1000 días. Este bono tiene como propósito justamente llegar a aquellas familias y especialmente a las madres en estado de gestación, en las que estén con situación de mayor vulnerabilidad, pobreza, extrema pobreza, y que no estén recibiendo obviamente ninguna otra ayuda del Estado. Era muy importante llegar con esta ayuda porque encontramos que muchas de las madres, si bien el tema de alimentación no es, la desnutrición crónica no es un tema exclusivo de falta de alimentos, hay que estar conscientes de que sí hay una franja de la población que no tienen ni siquiera acceso a alimentos. Entonces, para esas madres va dirigido este bono. Vamos a entregar en un inicio 25.000 bonos, 25.000 mujeres van a ser beneficiadas de este bono y vamos a llegar a 37.000 hacia finales de este año. Se ha hecho una selección técnica, tomando en cuenta el registro social, que básicamente es un análisis objetivo de la situación de pobreza y extrema pobreza de las familias. Entonces, hacia ellas va dirigido este bono, y lo importante aquí es que esto no es un bono que funcione similar a otro tipo de bonos, sino que va acompañado, tiene varias particularidades. Primero, tiene un monto fijo, que es de $50, que le da un piso de protección social a la madre, pero también tiene un monto variable condicionado al cumplimiento y a la corresponsabilidad de la madre en el cumplimiento de los controles prenatales, del registro del niño una vez que nace, y luego de los que se mantengan los controles del niño sano y la vacunación pediátrica. Si la madre cumple esas condiciones, recibe ese monto acumulado, ese variable acumulado, que son $10, lo recibe en 3 hitos. Cuando el niño nace y la madre lo registra, cuando el niño cumple 1 año y luego cuando cumple 2 años. Ahí termina el bono, por eso se llama bono de los 1000 días, porque tiene una finalidad, un propósito muy específico, y tiene también otra particularidad, que es una innovación, es que va a ir acompañado de un servicio. La madre va a ser afiliada a un servicio que se llama Creciendo con Nuestros Hijos. Es un servicio del MIES que consiste en educadoras familiares que visitan semanalmente a la madre y le hacen un acompañamiento en temas de alimentación, en nutrición, en higiene, manejo higiénico de los alimentos, lavado de manos, promoción de la lactancia materna y la importancia del manejo del agua, hacer un acompañamiento para mejorar la calidad del agua. Si es que no tienen acceso a agua potable, que al menos sepan cómo darle un buen tratamiento dentro del hogar y evitar que su familia se enferme. Entonces, es un proceso realmente integral, nunca antes hecho en el Ecuador, y que nos va a permitir también hacerle un seguimiento a que la madre haga un muy buen uso de esta transferencia monetaria. Señor secretario técnico, Ecuador crece sin desnutrición infantil. ¿Cómo se desarrolla la encuesta? Porque este será un insumo importante cuando se entregue en octubre, en donde mida diferentes parámetros, como por ejemplo el acceso a la vacunación pediátrica, los controles de niños sanos, la calidad, talla, peso y también el acceso a agua segura. Sí, esta encuesta inició con un piloto en Limón Indanza en el mes de febrero. Se hizo la encuesta completa y lo hicimos en compañía de algunas instituciones, como por ejemplo la UNICEF, que es experta a nivel mundial en este tipo de análisis en territorio. Lo hicimos también con la OMS, con la OPS, nos acompañó también la empresa privada por medio de REDNI, que es la Red de Nutrición Infantil. Y básicamente en lo que consiste esta encuesta son encuestadores que visitan los hogares y que hacen una medición del niño
talla, peso, hacen un control, un chequeo del agua en 2 puntos, desde donde llega y desde donde se consume, porque en muchas casas, bueno, normalmente en la ciudad, nosotros solo abrimos la llave y sale el agua, y ahí solo un punto de consumo. En otras digamos, en la ruralidad, muchas veces donde se toma el agua no está dentro de la casa, entonces se hacen esos dos tipos de análisis, se analiza coliformes en agua, adicionalmente se hace un estudio, una evaluación de la familia, de la situación de la vivienda, de cómo es la crianza de los niños, si están asistiendo a los controles. Entonces es un proceso bastante integral, una encuesta que dura más o menos 2 horas, 2 horas y media en cada una de las casas, y que nos va a permitir, y esto es lo más importante, ir viendo la evolución de todas las acciones que ya estamos realizando, y adicionalmente nos va a permitir ir ajustando la política pública a la realidad que nos vayamos encontrando. Nosotros no tenemos datos actualizados, y de esta manera vamos a poder tener datos actualizados, y también la ciudadanía va a poder conocer, porque esto es muy importante. Esto fue un problema invisibilizado, no es que no se sabía, no es que gobiernos anteriores no sabían, esto es muy importante, sino que se ocultó, y eso es realmente inaudito, que un problema siendo tan grave, y que donde las familias, si supieran que existiera, pudiesen hacer algo desde su realidad, nunca se les dijo nada, se lo ocultó, y el resultado es que el Ecuador hoy por hoy es el segundo peor país en Latinoamérica, y que cerca de 1 millón de niños en los últimos 10 años padecieron desnutrición crónica, y a quienes se les ha condicionado su desarrollo futuro. Ahora estamos luego de Guatemala, en segundo lugar, con la tasa del 27.2%. Ahora, economista Ronquillo, ¿cómo viene funcionando el comité intersectorial que se articula con las diferentes entidades? Sí, el Comité Intersectorial es una iniciativa del presidente Guillermo Lasso, donde como parte de todas las acciones que había que realizar, él manifestó que era necesario tener un gabinete de los ministros relacionados a la estrategia, donde está desde el Ministerio de Finanzas, Planificación, Salud, Midubi, Mintel, ahorita se me escapan algunos, donde que este comité se viene reuniendo ya por 7 ocasiones. La 7ª ocasión fue justamente el día de ayer, en conmemoración del Día del Niño en la ciudad de Riobamba, y este comité hace un seguimiento de la evolución del plan, de la implementación del plan estratégico. Llevamos al momento un 41% de implementación del plan, tenemos muy buenos progresos, hemos, como le indicaba, aumentado la cantidad de atenciones tanto a la madre y al niño, como el control del niño sano, y también ahí se ven las acciones futuras. Hay algunas acciones que ya se irán presentando en las próximas semanas, pero básicamente tiene que ver con que vamos a visitar a 330,000 hogares en conjunto con las universidades. Hemos firmado un convenio con universidades. Este comité, un poco para no irme del tema, el comité hace ese seguimiento y ve también las estrategias hacia adelante. Siempre es liderado por el presidente de la República, para darle el más alto nivel de importancia, no solo como gobierno, sino como Estado. Ahí es donde se toman las decisiones y el presidente marca la línea de acción. Y en términos de otro que le manifestaba, firmamos hace alrededor de 2 semanas convenios con las universidades para ir con brigadistas a 330,000 hogares. Vamos a salir a territorio con brigadistas universitarios, con brigadas universitarias. Vamos a visitar 728 parroquias ubicadas en 195 cantones en las 23 provincias del Ecuador continental. Vamos a hacer una búsqueda activa, identificación de madres en estado temprano de gestación, niños y niñas dentro de los 2 años, para derivarlos de manera inmediata a los servicios de salud y de protección social. Ahí nos encontramos con que había, primero, aparte del desconocimiento, había muchos niños que no se han registrado al nacer. En el Ecuador hay un subregistro de 16%. 16 de cada 100 niños que nacen no se registran dentro del primer año de edad. Y en la ruralidad es aún peor. 1 de cada 4 niños
no se registran dentro del primer año. Entonces hay que salir a la búsqueda, porque el gobierno del encuentro no es un gobierno de escritorio, es de territorio, sale en la búsqueda de las madres, de los niños y niñas que necesitan de estos servicios, y vamos también a educar, vamos a llevar el mensaje de la importancia de combatir la desnutrición desde el hogar, y adicionalmente esto va a ir acompañado con una campaña de comunicación masiva que inicia el día de hoy, radio, televisión, sobre todo radios locales, vamos a hablar en español, en quichua, para llegar a la mayor cantidad de la población, informándoles acerca del problema, informando de que esto es un problema que nos está afectando como país, pero que también es la mayor oportunidad que tenemos para el desarrollo futuro. Las futuras generaciones necesitan que nosotros hoy iniciemos en esto, que comenzamos a cambiar la historia y que le demos un mejor futuro a nuestra infancia. Economista Ronquillo, si bien está articulado el Estado, las diversas instituciones, ¿cuánto acompañan en territorio las organizaciones sociales? Porque una de las críticas que hemos formulado siempre es que a veces se reclama con razón fuentes de empleo, atención social, pero muy poco o nada, especialmente a la dirigencia social e indígena, se le escucha luchar a la que tienen legítimo derecho por la desnutrición crónica infantil. Sí, este es un proceso que arranca ahora o que ha arrancado en estos meses. El presidente cada vez que tiene la oportunidad lo pone encima de la mesa y ha hecho un llamado a que nos unamos, a que trabajemos juntos como una causa, en esto como una causa nacional, que nos una a todos, desprendiéndonos de toda bandera política e ideologías. Peleémonos en todo, él lo ha dicho, nos podemos pelear en todo, pero no nos peleemos en esto que es el futuro de la infancia. Entonces, ese es un llamado que reiteramos hacia todas las organizaciones, todos los actores sociales, todos los actores políticos. Trabajemos sin banderas políticas en este tema. Nosotros en este proceso de brigadas que iniciará a mediados de junio, la capacitación ya inició el 24 de mayo, termina el 6 de junio, se están capacitando las universidades, para conocer la herramienta, para entender acerca de la desnutrición y para comenzar a hacer el despliegue. Y vamos a ir haciendo como avanzadas en los distintos territorios. Tenemos que ir a tocarle la puerta a las comunidades, a los líderes comunitarios, sin bandera política, independientemente de cuál sea la afinidad. Nosotros vamos a llegar a todos los puntos del Ecuador y sobre todo a los más alejados, donde lamentablemente se desconoce el problema y que necesitan atención. Hay en la ruralidad a veces desconocimiento de la importancia de ir a hacerse los controles. Hay un total descuido en el cuidado de los niños, a quienes no se los lleva a controlar, no se los lleva a vacunar, no se los registra. Hemos encontrado casos, personalmente lo he palpado, de niños que tienen 8 meses de nacido y la madre nunca lo pudo registrar. Obviamente en ese momento tomamos la acción para corregir el problema, pero así como estos casos que vamos encontrando, sabemos que hay miles de niños que hoy por hoy han nacido y que no se han registrado. Entonces, el propósito de estas brigadas van a ser 1000 brigadistas universitarios que van a desplegarse durante todo este año, todos estos meses, y que van a ir, tienen doble función. Identifican, hacen una caracterización del hogar, de la madre, se deriva hacia las instituciones y también se educa. De esa manera vamos poco a poco concientizando a la ciudadanía para que también en las próximas elecciones, las que ya vienen en el año 2023, sea la ciudadanía que le pida a sus candidatos que trabajen en este tema que es tan relevante, tan importante para nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Por ejemplo, en lugar de prometer en los cantones, que siempre es muy característico, hacer un parque o hacer un malecón o hacer una cancha de fútbol, que más bien hagan la propuesta de cuál es la solución de agua y de saneamiento, cómo van a mejorar la provisión, la cobertura, cómo van a hacer un mejor tratamiento de las aguas residuales, etcétera. Ese es el trabajo que estamos realizando y que en lo que invitamos a todas las fuerzas políticas, a los actores sociales, que nos quitemos por un momento nuestras banderas, nuestras camisetas, y que trabajemos en un propósito común de país.
Economista Ronquillo, siendo importante lo que usted ha señalado, la identificación in situ, en territorio, de la realidad de la desnutrición crónica infantil, también será importante trabajar al mismo tiempo en un sistema que permita hacer un seguimiento nominal de aquí en adelante. ¿Cómo lo van a hacer? Sí, de hecho, una de las primeras acciones que pudimos ya ir, en las que pudimos ir avanzando, es en la creación de un sistema de seguimiento que se llama nominal y universal, así se denomina. Sistema de seguimiento nominal, universal y unificado. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que, lamentablemente, en nuestro país no existía información consolidada que nos permita hacer el seguimiento del niño desde que la madre, desde que está en el vientre materno, desde que la madre se entera que está embarazada y lo reporta al servicio de salud, luego cómo va evolucionando su embarazo, que una vez que el niño nace, que tenga un registro de nacimiento, que si requiere ir a un servicio de protección social lo reciba, sino que al menos sepamos cómo van a ir evolucionando sus controles de crecimiento, si está recibiendo vacunas, luego cuando va a la escuela, en fin. Esa información no existía y tuvimos que trabajar y tuvimos la apertura, obviamente, como por ejemplo, estas son del tipo de acciones que se toman en el Comité Intersectorial para prevenir la desnutrición crónica infantil, que lidera el presidente Guillermo Lasso. Se tomó la decisión de que debíamos trabajar en forma articulada desde esta Secretaría Técnica con todos los ministerios para crear este sistema. Esto sucedió en el mes de julio del año pasado, se firmó un convenio interministerial para compartir información y hoy por hoy ya tenemos información unificada de la gran cantidad de los ministerios. Todavía faltan un tramo más de información que estamos ya trabajando con el IES, que es otro prestador grande de salud, sobre todo en las zonas rurales con el Seguro Social Campesino, y eso nos va a permitir en muy poco tiempo decirle al Ecuador cuál es la evolución de cada uno de los niños. Obviamente no vamos a hablar, porque esa información es privada, de qué niños son, pero vamos a poder darle a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a la academia, con quienes también estamos trabajando de cerca, información, primero para que hagan un seguimiento, para que vean la evolución del trabajo que se está realizando desde el gobierno y también para que nos pidan cuentas. Eso es muy importante. En esto hay que tener absoluta transparencia para que nos pidan cuenta, pero para que también vean cuál es la evolución del trabajo que se está realizando, cómo se están mejorando las atenciones y cómo vamos trabajando en esta tarea en la que tenemos que estar juntos todos. Bien, seguiremos hablando porque esta es una tarea permanente, diaria, en la que se está empeñando el gobierno para enfrentar a la desnutrición crónica infantil en el Ecuador, que ha afectado por décadas. No es un problema, insisto, de ayer, de antier, es un problema por décadas que lastimosamente hubo indiferencia de quienes administraron el país. El Ecuador tiene una tasa de 27.2 de desnutrición crónica infantil. Y ese es el gran desafío del gobierno, avanzar, sentar las bases, porque este será un proceso como lo hizo el Perú en una década y media al menos, para bajar a los indicadores que tiene hoy. Al secretario técnico, Ecuador crece sin desnutrición infantil, economista Erwin Ronquillo, muchas gracias por la atención a la revista de Opinión Democracia. Sí, muchísimas gracias. Justamente eso es lo que estamos haciendo, sentando las bases para ese Ecuador de oportunidades y darle a nuestra infancia un futuro distinto y un futuro con más oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable el economista Erwin Ronquillo, secretario técnico. Ecuador crece sin desnutrición infantil, en la revista de Opinión Democracia. 7:05 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con Mauricio Salem para conocer cómo va el proceso de unificación del Banco del Pacífico, va en Ecuador, cuáles son las tareas, las metas, cómo se está desarrollando. Y les anunciamos también a las 8 horas, tenemos previsto un diálogo con la ministra de Salud Pública, doctora Jimena Garzón. ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con las medicinas, los medicamentos, los insumos? Y aquí no se trata de buscar quién miente, pero aquí la información debe ser transparente para que finalmente se pueda atender al usuario que llega y espera o una cirugía o una atención inmediata.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Alejandro Racines. Yo he trabajado de todo, pero nunca me he quedado en un empleo por mucho tiempo. Y ya pues, cada vez es más difícil. Y con la pandemia, ni les digo. Un día vine a dejar mi carpeta